Bueno, hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Edison Malpica. El día de hoy vengo a mostrarles cómo realizar una tabla de frecuencias pues, respecto a número de datos agrupados. Esta pregunta viene realizada con una encuesta que nosotros realizamos y la pregunta que les vengo a resolver respecto a este ejercicio se trata de 0 a 5, donde 0 es pésimo y 5 es excelente. ¿Cómo o qué opinión tiene usted respecto a los subsidios del gobierno? Para esta encuesta encontramos 64 respuestas, que pues estos 64 datos los representamos en una tabla de 8 por 8 y ya inmediatamente les voy a mostrar cuál es la tabla. Ya viendo cuál es la tabla, encontramos que para hallar este n o número de datos, encontramos que es la suma de todas las respuestas que tuvimos de nuestra encuesta, es decir, 64. El valor máximo Xmax nos dice que es el valor más alto o más grande en nuestra tabla anterior. Igualmente que el valor mínimo Xmin o valor mínimo es el dato más pequeño. Para hallar el rango, que lo representamos con una R, nos dice que debemos coger el valor máximo y restar el valor mínimo. Es decir, 5 menos 0 pues nos sigue dando el mismo signo. M significa el número de intervalos. ¿Cómo hallamos este número de intervalos? Ahí es muy importante tener en cuenta que existe una fórmula que se llama la fórmula de Sturges, que nos dice que es un 1 más un 3.3 por el logaritmo de 10 y teniendo en cuenta el número de datos, en este caso es 64. ¿Qué debemos hacer? Seguir esta fórmula tal cual y en vez de la n ponemos el 64. Al realizar esta operación en la calculadora nos arroja este resultado: 6,96039. ¿Qué debemos hacer? Nos dice que debemos redondear este número al mayor, es decir, que este quedaría convertido en un 7. Ahora, para hallar la C, que significa amplitud, debemos coger el rango, que es 5, y lo debemos dividir en nuestro número de intervalos, es decir, 5 dividido 7 nos da 0,71428. Aquí nuevamente debemos redondearlo al número mayor, en este caso nos quedaría 1. Para hallar el rango nuevo nos dice que debemos coger el número de intervalos, 7 ya redondeado, y multiplicarlo por el número de amplitud, 7 por 1 nos sigue dando el mismo 7. Ahora, para hallar el valor máximo nuevo y el valor mínimo, debemos tener en cuenta el incremento, que lo representamos con la letra I, que tuvo este nuevo rango. Es decir, ¿cómo lo hallamos? Cogemos el rango nuevo y le restamos el rango anterior, es decir, 7 menos 5 nos queda 2. También tenemos que tener en cuenta que en la estadística nos dice que para estos dos valores debemos sumarle la misma cantidad a cada uno, es decir, dividirlo en una ecuación pues prácticamente muy equilibrada. Es decir, cogemos este 2 dividido 2 nos va a dar 1. Entonces para hallar el valor máximo cogemos este anterior, que es 5, y le sumamos este 1, nos da el 6. Y para hallar el valor mínimo, de nuevo, pues cogemos el valor mínimo anterior, que es 0, y le restamos el 1, es decir, 0 más menos 1 nos da menos 1. Bueno, ahora para seguir con la realización de la tabla de la frecuencia, tenemos un límite inferior que lo representamos con x sub i menos 1 y un límite superior que lo representamos con x sub i. Para empezar, encontramos 7 intervalos que nos representamos aquí, los podemos evidenciar, son los mismos 7, y lo empezamos, este límite inferior, lo empezamos con el valor inferior que teníamos acá, es decir, aquí empieza en el menos 1. ¿Qué nos dice la regla? Que para hallar el límite superior debemos coger este menos 1, sumarle la amplitud, y este sería el resultado del límite superior, es decir, menos 1 más 1 nos da 0. Ahora, dice que para empezar con el segundo intervalo debemos coger este mismo número que nos dio el resultado y anexarlo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque se preguntarán ustedes por qué está el 0.1. La estadística nos dice que para que estos datos no se nos dupliquen debemos tener en cuenta un agregado, que en este caso le vamos a agregar una décima, que pues 0.1. ¿Qué hacemos acá? Tenemos este 0.0 más este 0.1, nos va a quedar el 0.1, ¿verdad? Y ahora
aplicamos la amplitud 0.1 más 1, nos evidencia que va a quedar 1.1. ¿Por qué está 1.0 acá? Porque nuevamente aquí debemos aplicarle este agregado, pero ya no va a ser sumando sino restando, es decir, el 1.1 que nos dio el resultado de esta ecuación, le vamos a restar este 0.1 y el resultado nos va a dar 1.0. Nuevamente volvemos y hacemos la misma operación aquí sucesivamente hasta que este 6.0 sea igual que el valor máximo que teníamos anteriormente. Ahora, para hallar la frecuencia absoluta, debemos tener en cuenta que la tabla teníamos las 64 respuestas y cómo la hallamos, es decir, la cantidad de personas que nos respondieron el mismo o arrojaron el mismo resultado en este intervalo, en este caso fueron 18. Sobre este intervalo contestaron 11, sobre este 13 y así sucesivamente. Cuando realicemos la suma de estos datos, el total sea el mismo 64 que el número de datos. Y para hallar la marca de clase nos dice que debemos tener en cuenta el límite inferior más el límite superior, que sería menos 1.0 más 0.0 dividido 2 y nos da menos 1.0. Nuevamente hacemos 0.1 más 1.0 dividido 2 nos da 0.6 y así sucesivamente hasta realizar los 7 intervalos. Siguiendo con nuestra tabla, encontramos que f sub i dividido n se refiere a nuestra frecuencia relativa. ¿Cómo hallamos esta frecuencia relativa? Sigamos los pasos que nos dice la fórmula. F sub i, que en este caso es 18, dividido n. ¿N cuál es? El número de datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Coger este 18, lo dividimos en 64 y nuestro resultado que nos arroja es 0,28125. Nuevamente cogemos este 11 dividido 64, nos da 0.171875. Así sucesivamente, cada uno de los datos, cada uno con cada uno, y nos va a dar este resultado. Al final, sumamos esto y el resultado es 1. Ahora, para el porcentaje, debemos tener en cuenta la frecuencia relativa, que nos dice que debemos tomarla y multiplicarla por 100 para que nos quede el porcentaje, es decir, 0.28125% nos va a dar 28.13%. Siguiente, lo mismo, 0.17%, 17.19 y así sucesivamente con cada uno de los datos hasta que nos arroje un 100%. La suma de estos valores sigue siendo el 100%. Ahora, para hallar la frecuencia absoluta acumulada, como su nombre lo dice, es la suma de los valores anteriores teniendo en cuenta la frecuencia absoluta. En el primer paso, ¿qué hacemos? Ponemos el mismo dato porque no le podemos sumar nada a uno. Para hallar este segundo dato, ¿cómo hacemos? Cogemos este mismo 18 y le sumamos este 11. Es decir, la suma de estos dos nos da 29. Ahora, 29 más 13, 42, 42 más 10, 52, y así sucesivamente hasta que el resultado sea el mismo 64 del total de las respuestas. Encontramos la frecuencia relativa acumulada que la expresamos con el NI. Nos dice que es un proceso similar a la frecuencia absoluta acumulada. Simplemente que vamos a tomar la frecuencia relativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo mismo, pasamos este dato porque no hay cómo sumarle más. Luego cogemos este 0.28 y le sumamos este, nos arroja el 0.45. Nuevamente 0.45 más 0.203, 0,656 y así sucesivamente hasta que nos dé 1. ¿1 por qué? Si nos acordamos, la suma de esto nos da este mismo 1. Ahora, para hallar la media aritmética, ¿qué nos dice? La regla nos dice que debemos coger la frecuencia absoluta, que en este caso es esta, y multiplicarlo por la marca de clase. Entonces dice que 18 por menos 1.0 nos da menos 18, 11 por 0.6 nos da 6.6 y así sucesivamente hasta terminar con los 7 intervalos, y la suma de estos datos nos evidencia que es 1.31. ¿Cómo saber que tenemos los dos modos? ¿Cómo saber que los dos datos son iguales? Cogemos la frecuencia absoluta como lo vemos acá, cogemos estos datos que nos quiere decir que es la marca de clase por la frecuencia relativa, es decir, cogemos este por este y nos arroja este resultado, el 0.6 por 0.17, 0.103, así sucesivamente hasta terminar todos, y al final de la suma de estos valores nos da esto. Para saber que estos dos valores son iguales, ¿qué debemos hacer? Coger este 131.1 y lo dividimos por 64 y nos arroja el mismo resultado. Bueno, y por último, para hallar la mediana, pues nos exige ciertos parámetros, o sea, estos datos.
que nos dice que n divididos, o sea, el número de datos divididos, en este caso es 64, divididos nos da 32. El segundo que nos pide es la frecuencia absoluta acumulada, pero a la menos 1. Es decir, este 32 lo debemos buscar aquí entre estos dos datos. ¿Por qué? Porque se supone que estamos buscando el 32 y el más aproximado es el 29, el 42. ¿Qué nos quiere decir? Que como tiene el menos 1, nos quiere decir que es el menor dato. Es decir, vamos a tomar este 29. Ahora, para allá la frecuencia absoluta nos dice la frecuencia absoluta nos dice que el dato es 18, es decir, las veces que más respondieron, como anteriormente ya les había comentado. Y por último, tenemos que el límite inferior a la menos 1, es decir, el valor que más se repite entre estas dos, siguiendo con el mismo parámetro, quiere decir que el mismo que se repite, es decir, el 1. Porque el 1, recuerden que al principio este era 1.0 igual que este. Es decir, este dato es el que va aquí. Y por último tenemos la amplitud, que recuerde que desde el principio aclaramos que es 1. Para saber el resultado como tal debemos tener en cuenta una pequeña fórmula que nos brindan, que la fórmula viene siendo m, que es igual al límite inferior a la menos 1 más el número de datos dividido 2 menos la frecuencia absoluta acumulada a la menos 1 sobre, esto viene sobre la frecuencia absoluta y multiplicado por la amplitud. Es decir, reemplazando esta fórmula con estos datos, el resultado nos viene dando 29.166. Entonces, el resultado de la encuesta como tal, buscando la respuesta, está entre este valor. Bueno, seguimos con un segundo ejemplo o otra pregunta de las que teníamos en la misma encuesta, de una tabla de frecuencia, donde esta pregunta nos dice que ¿cuál cree usted que sería el aumento de la tasa de desempleo para el 2021, teniendo en cuenta que en el 2020 era el 15.8%? Entonces encontramos nuevamente que pues el número de datos es 64, ¿sí? El número máximo encontramos que es 0.50 y el mínimo 0. Para encontrar el rango no olvidemos que es la resta de este y este, o sea, nuevamente sigue siendo el mero 0,50. Y el número de intervalos, nuevamente aplicando la regla de Sturges, no olviden 1 más 3.3 por logaritmo de 10. Y el número de datos encontramos que es 6,96, 0,39 con 39,14. Ahora, para hallar para hallar la amplitud, recordemos que la amplitud la encontramos con el número de rango dividido el número de intervalos. Este resultado nos dice que es 0,071 42,855. ¿Ok? Para hallar el nuevo rango, entonces, no olvidemos que debemos redondear esto, donde el redondeo es a 7, 6,96 lo redondeamos a 7, y este nuevamente también lo redondeamos al número 1. Para el nuevo rango no olvidemos que 7 por 1, 7, y para hallar el valor máximo y el valor mínimo tenemos que sacar el incremento. ¿Cómo es que sacamos el incremento? Entonces, cogemos el incremento, encontramos con la resta de el nuevo rango y el rango anterior, es decir, 7 menos 0,50, el resultado nos da 6,50. Entonces, para sumar el valor equitativo entre ambas partes, debemos dividir este 6,50 entre 2 y el resultado es 3,25, ¿sí? Ahora, a hallar el valor máximo, cogemos el valor máximo 0,50 más 3,25 nos da 3,75. Y ahora para el valor mínimo el 0 menos el 3,25 pues nos da un valor negativo de 3,25. Ahora, con estos valores, para pasar a la lista de intervalos, empezamos nuevamente con el valor mínimo, que en este caso es menos 3,25. A ese 3,25 le vamos a sumar
la amplitud que es de 1, entonces nos queda de menos 2,25. Recuerden que aquí debemos pasar este aquí, pero pues ahora como tenemos un agregado, estamos usando ya decimales, entonces va a quedar 0,01. A este 2,25 le vamos a sumar este 0,01, nos da un valor de 2,24. 2,24 le sumamos 1, entonces nos da un valor de 1,25. ¿Por qué 1,25? No olviden que como aquí le restamos el agregado, aquí se lo debemos sumar. Entonces 2,24 más el agregado, 2,25, menos 1, más 1, perdón, menos 1,25. Siguiendo con el mismo orden, entonces menos 1,24. Y aquí sumándole el 1 nos queda menos 0,25. Aquí pasamos de 0,24 restándole el agregado, sumándoselo. Y aquí sumándole la unidad nos queda 0,75 positivo. Seguimos con 0,76 y siguiente aquí 1,75. Nuevamente sumándole el agregado y aquí restándoselo nos dan estos valores. Aquí seguimos con 2,76 y por último el 3,75. Vemos que el 3,75 debe ser el mismo valor que el valor máximo. Entonces, pues, siguiendo, para sacar la frecuencia absoluta, se supone que es el número, debemos encontrar cuál fue la cantidad de respuestas en estos intervalos, donde aquí encontramos que fue 0, 0, 0. En esta encontramos la mayoría, prácticamente el total, que fueron las 64 respuestas, y aquí 0. Entonces con la suma de estos valores nos dan las mismas 64 que al principio en el número de datos. Ahora, para hallar la marca de clase, vamos a tomar el límite inferior más el límite superior dividido 2, que esta operación nos da un resultado de menos 2,125. Luego, entonces, este de menos 2,24 más menos 1,25 dividido 2 nos da 1,615. Este 1 menos 1,24 más menos 0,25 nos da menos 1,115. De esta operación nos da 0,135. Y menos 0,76 más 1,75 nos da 1,635. 1,76 más 2,75 nos da 3,135. Y por último el 2,76 más 3,75 dividido 2 nos da 4,635. ¿Ok? Entonces este es el resultado como tal de la marca de clase. Ahora, siguiendo con la frecuencia relativa, nos dice que debemos tomar primordialmente, como su nombre lo dice, la frecuencia relativa, o sea, este 0, dividido el número de datos, o sea, 0 dividido 64, 0, 0 dividido 64, 0, 0 dividido 64, 0, 64 dividido 64 nos dice que es 1, 0 dividido aquí, 0, 0 y 0. Entonces aquí el total de esto es 1. Siguiendo con el porcentaje nos dice que debemos tomar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Como pues 0 multiplicado por 100 nos va a seguir dando el mismo 0%, aquí también 0%, igual acá, y aquí pues por 1 por 100% nos da el 100%, que es el que estamos buscando que nos dé. Para la suma del 100% como tal. Para hallar la frecuencia absoluta acumulada, debemos tener en cuenta la frecuencia absoluta. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la sumatoria, como su nombre lo dice, acumulada. En este caso, como empieza por 0, pues no le podemos sumar nada. Sigue este 0 más este 0, nuevamente queda 0, 0 más este 0, 0 más 64, 64, 64 más 0, 64, 64 más 0,
64 y pues 64 porque nuevamente encontramos el 0 acá. Ahora, para hallar la frecuencia relativa acumulada, pues nuevamente similar a la otra, debemos tener en cuenta este valor, donde pues empezamos con el 0, ahora le sumamos este, 0, 0 más 0, 0, ahora 0 más 1, 1, 1 más 0, 0, nuevamente 0, 0 y terminamos con el 1. El mismo valor nos tiene que dar la relativa acumulada con esta frecuencia. Ahora, para hallar la media aritmética. La media aritmética, ella nos dice que debemos tomar los datos que son la frecuencia absoluta multiplicado por la marca de clase. Es decir, la frecuencia absoluta por marca de clase. Entonces 0 por menos 2.125 nos dice que nos da 0. Aquí nuevamente 0. 0 por 115, 0. 64 por 0,135 nos dice que es 8,64. 0 por este, pues 0. Todo un número multiplicado por 0 da 0. 0 nuevamente aquí, nuevamente 0. Y encontramos que la sumatoria de este valor es el mismo 8,64. Recordemos que este es el método. Aquí también encontramos otro método que dice que vamos a tomar la marca de clase por la frecuencia absoluta, por la frecuencia relativa, perdón, dividido el número de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos este por este y nos dice que el valor es 0. 1.615 por 0, nuevamente 0. 1.115 por 0, 0. 0,135 por 1, 0,135. 1635 por 0, 0. 3,135 por 0. Nuevamente seguimos con el mismo valor. Y el resultado, igualmente la sumatoria de este valor que nos dice 0,135. Para saber que estos dos resultados, este y este son iguales, ¿qué debemos hacer? Tomamos este valor y lo vamos a dividir por el número de datos como tal. Y el resultado nos va a arrojar el mismo 0,135, es decir, este valor y este valor son los mismos. Bueno, y por último, para hallar la mediana, voy a pegar esto por acá. Vamos a hallar la mediana, ¿no? Entonces la mediana nos dice que tenemos como de buscar los datos que nos dice que el número de datos, recordemos que es 64 dividido 2. Este dato nos dice que pues 64 dividido 2, 32. El segundo dato que nos pide es la frecuencia absoluta, la menos 1, que quiere decir que es el dato donde vamos a buscar este 32. ¿De dónde lo vamos a sacar? Este dato lo tenemos que sacar de aquí. Es decir, dentro de este rango, ¿dónde vamos a encontrar este 32? Pues evidentemente lo tenemos que tomar de estos dos datos. Entonces, la frecuencia absoluta, como tiene el negativo, nos quiere decir que vamos a tomar el menor, que viene siendo este número. Ese 0. Bien, este 0 es este 0. Ahora, el siguiente valor nos dice que es f sub i, que nos dice que ese número es donde encontramos el número de respuesta. O sea, obviamente tiene que ser este 64. 64. Ahora, para hallar el siguiente dato que nos pide es el límite inferior a la menos 1. ¿De dónde sale este límite inferior? Volvemos y retomamos estas dos casillas, el menor y el mayor. Nos vamos acá, nos pide el límite inferior, el dato que se repite en ambas partes. Es decir, recuerden que este 0.24 es ahora mismo este 0.25, pero le restamos el agregado. Es decir, que entre estos cuatro, el límite inferior, el que se repite, es este 0.25. 0.25. Por último, el dato que nos falta, la amplitud. Recordemos que la amplitud es 1. Ahora, para hallar como tal el resultado de la media, tenemos que jugar con estos datos, donde pues tenemos una fórmula, que la fórmula dice que es m, que es mediana, perdón,
es igual al límite inferior, la menos 1, más el número de datos sobre 2, menos el h sub i, que en este caso ya sabemos que es este 0 a la menos 1, sobre f sub i por c. Entonces, la fórmula quedaría n es igual a este, límite inferior dice que es 0,25 más n sobre 2, que viene siendo 32, menos h sub i, que nos dice que es 0, sobre f sub i, que nos dice que es el 64, por la amplitud, que nos dice que es 1. El resultado de esto nos da que es 0,75. Y este es el resultado como tal de la operación que veníamos haciendo, o sea, es decir, el 0 menos 0,75 es la mediana. Muchas gracias, espero les haya gustado y eso fue todo.